Dios te bendiga, bienvenido a nuestro tiempo de la escarcha. Para terminar la semana quiero compartir un último pensamiento acerca de la circuncisión. Soy consciente de que estos 3 últimos devocionales son más largos que de costumbre y que estamos tratando acerca de algo. Antes de entrar la semana que viene, como digo, en el capítulo 5, estamos tratando de la circuncisión y de cómo eso nos afecta y cómo nos puede ayudar a entender un poquito mejor a los Gálatas. Un último pensamiento, ya que era un tema polémico este de la circuncisión dentro del propio judaísmo, quiero hablar hoy de una estrategia que se usaba también para esto de hacer prosélitos. Se usaba una estrategia muy concreta que era una especie como de ayuda, como la que hizo Sara con Abraham, ¿no? Tratando de empujar un poquito la promesa de Dios y generando un problema que no existía. Y esto sucedió también, porque no había unanimidad entre ellos. Existían comunidades judías que llevaban todo a rajatabla y eran más santos. Existían comunidades como de segunda clase, como en toda religión. Al final era una religión en la que los hombres tenían que hacer cosas que agradasen a Dios y se ganaban el favor de Dios con las cosas que hacían a través de sus sacrificios. Y, como digo, para los prosélitos después pues había como una especie de estrategia para ganarles. Porque claro, o eres judío o no lo eres. Y al final había que llegar a la circuncisión, pero no había que decírselo de entrada. O sea, no se admitía al semi-prosélito, tenía que circuncidarse. Sin embargo, se seguía una línea estratégica porque se veía también que no tenían éxito en su evangelización. No es evangelización porque no es evangelio, era religión judía, la palabra correcta es proselitismo. No tenían éxito en su proselitismo. De este modo había varios puntos a tener en cuenta en cuanto al proselitismo judío. En primer lugar, se insistía en la circuncisión como medio de salvación, pero no se les decía de entrada. La táctica misionera era no decirles a los gentiles desde el principio que se tenían que circuncidar, porque eso iba a ser un elemento disuasorio. Por lo tanto, se les presentaba de entrada una selección de leyes que eran más o menos aceptables y que eran tolerables para ellos. En segundo lugar, había un segundo escalón en el que se les exigía más compromiso, se les iniciaba en una exégesis legal del Antiguo Testamento, que la leyeran, que leyeran las Escrituras, que las comprendieran. Después se les radicalizaba hasta el punto de admitir la violencia, pero únicamente en defensa de la fe. Cuando había que defender la defensa de la fe judía, entonces podían llegar a violencia, incluso cuestiones de guerrilla, cuestiones de sangre. Y finalmente ya se les empujaba a un compromiso total en el que se les exigía un paso más, que tenía que ver con la violencia infligida en su propio cuerpo y que era la circuncisión, y eso ya los sellaba como auténticos judíos y como hijos de Abraham, y claro, les reservaba una sorpresa final que no esperaban, y es que tenían que circuncidarse. Y así se les introducía veladamente la idea de la religión judía y de la circuncisión, cosa que parece que comenzaba a formar parte de los Gálatas, y por eso Pablo escribe esta carta. Este es mucho del pensamiento que está ahí metido en ellos. Entonces, los judíos, claro, ellos eran circuncidados como bebés, por lo tanto no se acordaban de ello ni les generaba un trauma, pero imponían a los de fuera que pasaran por ese tipo de trauma y dificultaban su entrada. Entonces, terminando la semana, quiero volver sobre este tema y volver a retarte a ti, retarnos a nosotros para preguntarnos cómo de difícil, una vez más, se lo ponemos al que llega. Yo sé que necesitamos sabiduría y equilibrio para no tolerar que el mundo se meta en la iglesia y todas esas frases hechas que tenemos para justificar nuestra manera de hacer proselitismo y situarnos a nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos como guardianes de la verdad. Pero a través de esta carta Pablo nos está enseñando a que nos tenemos que quedar no como guardianes de nada, sino como simples mensajeros del Evangelio, transmitir el Evangelio y no nuestro formato tradicional, sino la verdad de lo que Cristo nos envió a predicar, que sea el propio Evangelio y que sea el propio Espíritu Santo quien obre con las personas. Y con ello no quiero decirte a ti lo que tienes que hacer, quiero sobre todo presentarme yo mismo como alguien que necesita este tipo de mensaje, cuestionarme a mí mismo cuántas veces yo me he erigido en guardián
de la verdad y he tratado de imponer a otros, y con ello he cerrado la puerta a gente para que se pudieran verdaderamente acercar al Señor, simplemente porque mi propia experiencia con el Señor me había llevado a ciertas cosas que quizás son buenas para mí, pero que imponerlas a otros puede terminar matándolos, puede terminar alejándolos de Dios. Y esta es mi oración para mí y para ti al terminar esta semana. Quiero recordarte algunos distintivos del Evangelio puro, tal y como lo presentamos, como Cristo nos dijo que lo presentáramos. En primer lugar, el Evangelio es una noticia, es una buena noticia. Por lo tanto, tiene que ser transmitida como Evangelio, como noticia para las personas. Tiene que ser publicada. Segundo, es poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Es poder divino que transforma a la gente. El Evangelio es poder, no nuestras tradiciones. Es el Evangelio lo que es poder. Tercero, salva a las personas. Es poder para salvación. El Evangelio salva. Mis tradiciones, mis formas no salvan. Salva la predicación del Evangelio puro y duro, tal y como Jesús nos lo dejó. Cuarto, es por la fe. No es por obras, es por fe. Todo aquel que lo acepta por fe, el mensaje del Evangelio es salvo, según dice la palabra de Dios. Y cuarto, funciona en cualquier cultura, funciona en cualquier época, funciona en cualquier contexto de tradición. Eso es el Evangelio, estas son las características del Evangelio. Todo lo demás pueden ser estrategias, pueden ser herramientas valiosas, pero no son Evangelio, no salvan. Pueden ayudar, pueden ser beneficiosas en algunos momentos, pero en otros puede que dividan o que construyan barreras y alejen a las personas. Por eso mi reto en esta mañana y terminando la semana es sé un predicador del Evangelio. Sé un predicador de Jesucristo, sé alguien que brilla por Jesús en cualquier lugar y en cualquier cultura, y que Dios te bendiga. Brilla por Jesús. Feliz fin de semana. La semana que viene comentaremos con Gálatas capítulo 5. Dios te bendiga.